30. Vamos a hacer una pausa de 30 minutos para que me rellenen el diagnóstico, el examen de diagnóstico, está pendiente. No lo hemos hecho al inicio, ¿ya? Ya hay poco. Va a salir en la plataforma, ya está programado para las 17:30. Hasta esa hora vamos a ir llevando algo de la teoría y una vez que termine, que es media hora que les doy para este examen, son 10 preguntas y continuamos con la segunda parte del mismo tema, ¿ya? Hoy es un tema muy conocido que es tuberculosis, pero en pediatría, así que va a ser algo muy rápido. No, 5:30. 17:30. Hoy vamos allá, vamos a ver. Con este tema concluimos todo lo que es la parte respiratoria. Ya serían las dos unidades más importantes en cuanto a lo que es relacionado con pediatría. Son las enfermedades más frecuentes que nosotros vemos tanto en consulta como en emergencia e incluso en la parte de internación. ¿Okay? Entonces, allá hablamos todo lo que era la parte infecciosa, hablamos de enfermedades crónicas respiratorias como el asma, por ejemplo, y ahora vamos a hablar de una enfermedad que es infecto contagioso. ¿Ya? Todos han escuchado hablar alguna vez de tuberculosis, ¿cierto? Sobre todo porque es muy frecuente aún en nuestros países, sobre todo en Bolivia. En Bolivia tenemos todavía tasas muy elevadas de esta enfermedad y obviamente nuestra población pediátrica, menor de 15 años, no se escapa de esta enfermedad. ¿Ya? Si bien no somos en la mayoría, se dice que la enfermedad de la tuberculosis, hay que determinar si es una o una infección. Que a veces tiende a confundirse entre estos dos términos. Cuando hablamos de tuberculosis como tal, hablamos de la enfermedad infectocontagiosa. ¿Ya? Y cuando hablamos tuberculosis relacionado con la infección, es al modo de transmisión. ¿Ya? Es el primer contacto que tenemos con la enfermedad o con el bacilo, ¿no? Pero por eso es que quiero que cuando ustedes, como definición, les pregunten qué es tuberculosis, siempre utilicen este término, enfermedad. ¿Ya? Es una enfermedad, entonces, infecto-contagiosa, causada por qué, germen? Causada por Mycobacterium, por un germen que es de la familia de Mycobacterium, pero de este Mycobacterium hay varios tipos, pero el más importante, porque está relacionado más con la tuberculosis, es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? A nosotros ya dar el origen o el por qué nosotros estamos hablando de esta enfermedad, teniendo en cuenta el germen, tenemos que saber sus características para que nosotros podamos determinar por qué el tratamiento de tanto tiempo, por qué utilizamos ciertas drogas, ¿ya? Y cuál es el cuadro clínico y por qué también sospechar en algunos pacientes. ¿Ya? Entonces, ¿qué saben de características de esta bacteria? Tosse por mais de 15 días. ¿Cómo? Tosse. No, ese es el cuadro clínico. Les digo características de este germen. ¿Qué hay que saber del Mycobacterium tuberculosis? ¿Qué es? ¿Segura? Es un bacilo, ¿ya? Exactamente, ácido, alcohol, resistente. ¿Qué más? ¿Qué otras características tiene? Así. ¿Es aerobio o anaerobio? Aerobio. Aerobio.
de crecimiento lento. ¿Qué? Aeróbico. Entonces, estas características son muy importantes porque esto nos va a ayudar a determinar igual, como le digo, la forma del mecanismo de acción de las drogas, ¿ya? Y también las diferentes fases de la tuberculosis. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, por lo menos ustedes sepan que es bacilo, alcohol resistente, sea aerobio y móvil, son las características más importantes que debemos saber. ¿Ya? Igual, pregunta de examen, una o dos. Entonces, ya hablamos de lo que es la definición de la enfermedad, ¿no? Estamos hablando ahorita de la etiología. Y en la etiología estamos mencionando que es su origen a través del Mycobacterium tuberculosis con estas características. Pero también en esta etiología se menciona todo lo que son factores de riesgo. ¿Ya? Solo el hecho de estar en contacto con esta bacteria muchas veces no implica que desarrollemos la enfermedad como tal. Por eso se habla de riesgos o factores de riesgo en esta enfermedad. ¿Cuáles serían los factores de riesgo que nos hacen más vulnerables para desarrollar la enfermedad? Inmunodeprimidos. Inmunodeprimidos. Esto sobre todo porque se ha visto que hay una relación muy estrecha en pacientes con VIH y tuberculosis. Y aunque es difícil a veces todavía creer que en la edad pediátrica hay VIH, hay muchos casos. Y la verdad, los casos están en aumento. ¿Ya? Entonces, tanto tal vez por transmisión vertical o incluso por algunas otras tipos de transmisiones sexuales, por abusos, etcétera, ¿no? Pero ha habido mucho menos. Entonces, esos pacientes que tienen VIH o que tienen otra enfermedad que sea inmunodepresible, o sea, obviamente acá los hace con mayor riesgo, ¿ya? Porque vamos a ver que este Mycobacterium, por todas las características que tiene, produce una reacción innata en la inmunidad, en el organismo, una vez que tengamos contacto con esta bacteria. Entonces, por eso es importante estos factores de riesgo. Otro factor de riesgo. Personas no vacunadas. Sí, Socioeconómico también. ¿Cuál es ahora vamos a hablar de la vacuna. Personas no vacunadas, ¿qué otro factor de riesgo? Mayores, ¿no? No, estamos hablando de la población Socioeconómico. pediátrica. Los socioeconómicos, que incluye ahí. En esos socioeconómicos, ¿qué podemos relacionar? Saneamiento. Exactamente, más que saneamiento, hacinamiento. Recuerden que este bacilo se desarrolla con mayor facilidad en lugares poco ventilados, porque también es sensible al sol, al calor como tal. ¿Ya? Por eso es que es su crecimiento es mayor o la vaciloscopía que se llega a identificar en un ambiente cerrado sin ventilación por varios días puede ser mucho mayor a una habitación expuesta igual a pacientes contagiados con tuberculosis, pero que esté ventilada. Entonces, por eso es importante el hacinamiento. ¿Qué otro factor puede ser? Que siempre nosotros hablamos en la edad pediátrica. ¿Qué otro tipo de pacientes tienen el sistema inmunodeprimido? Desnutridos. Desnutridos y pacientes con enfermedades crónicas comorbilidades, es decir, que tengan algún tipo de enfermedad asociada, obviamente
por ejemplo, acá en los pacientes con cáncer, que igual reciben inmunosupresores, igual pueden producir, tener mayor riesgo. ¿Puede haber transmisión vertical? Sí. Madre de Hay transmisión vertical. Eso se llama la tuberculosis perinatal. Ya ahorita vamos a hablar de la forma. Si se dan cuenta, estos son los factores de riesgo más importantes que están relacionadas a que ese germen nos llegue a desarrollar la enfermedad, porque podemos estar, como les mencioné, solamente a veces expuestos al germen y hacer una prima infección, es decir, una exposición al germen, pero sin llegar a desarrollar la enfermedad. Ya, a eso se llama, como le digo, el primer contacto con el germen, un bacilo de Koch, se llama la primo-infección. Okay. Tenemos el concepto, la etiología, los factores de riesgo. Ahora les voy a hablar un poco de la epidemiología. En la epidemiología se menciona que los pacientes de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados son los que tenemos mayor predisposición de esta enfermedad. Se menciona que por lo menos la tercera parte de la población mundial está en contacto con esta enfermedad, ¿ya? Muchas las llegan a desarrollar formas graves y hay otras que no, pero la edad pediátrica, que sería menor de 15 años, más o menos llega a ser como el 10% de ese total, ¿ya? El 10% de menores de 15 años, 10 a 15% es lo que es el total de casos pediátricos. Pero de este total, más o menos un 16% llega a tener letalidad. Es decir, que ese paciente va a fallecer por tuberculosis. Si se dan cuenta, es un porcentaje bastante elevado para un paciente pediátrico que no está todavía, no debería estar tan expuesto. Pero ¿qué lo hace susceptible al paciente pediátrico? Sí se puede contagiar con mayor facilidad, pero no contagia a adultos. Por eso se llama paucibacilar. ¿Alguna vez han escuchado ese término? Paucibacilar son aquellos pacientes, o se refiere más que todo a la cantidad de bacilos que hay en un determinado ambiente, digamos, que esté relacionado con un paciente que tenga tuberculosis. Los pediátricos llegan a ser paucibacilar. Significa que la cantidad de bacilos que emiten en el ambiente es mínima en comparación al adulto. ¿Por qué? Porque los niños todavía no llegan a totalmente a expectorar, no llegan a tener una tos muy de amplia, digamos, dimensión, porque se menciona que una vez que se emite a través de las gotitas de Fluger el bacilo, puede estar hasta 2 horas en el ambiente y puede tener una distancia, una dimensión alrededor de 2 metros. Y obviamente las cargas bacilares más pesadas, digamos, los bacilos de mayor tamaño, son las que se caen rápidamente, como en 30 minutos, digamos, al piso. Pero el resto, que son más pequeños, pueden llegar hasta estar 2 horas. Por eso les digo que los adultos sí llegan a tener mayor posibilidad de contagiar a los niños que los niños, porque los niños no llegan a tener buena tos. Las tos son mínimas, digamos, ¿no? Y no expectoran muchas veces. Por lo tanto, no van a llegar a emitir al ambiente bacilos de Koch. Por lo tanto, por eso se llaman paucibacilares, ¿ya? Y entonces se dice, por eso que los pacientes pediátricos también tienen poca capacidad de contagiar a los demás. ¿Okay? Por esta razón se menciona que siempre que hay un caso de TB pediátrico, hay un caso de adulto. ¿Ya?
siempre el paciente pediátrico tuvo que tener un contacto. Contacto con paciente adulto con TB. Ya, siempre. Ustedes si quieren cortar la cadena epidemiológica, la transmisión, si tenemos sospecha de un niño con TB, hay que buscar quién fue su contacto, quién fue el adulto que transmitió. ¿Ya? Entonces, para poder realmente cortar esa cadena. Por eso es importante que en la epidemiología nosotros tomemos en cuenta lo que es el caso sospechoso y caso definitivo, ¿no? Y para nosotros hablar de esto tenemos que hablar del ¿cuál es el sintomático respiratorio? Cuando lleguemos nosotros a buscar ese adulto que nos contagió a nuestro paciente pediátrico, generalmente buscamos a pacientes, si no tenemos todavía un diagnóstico que esté ya definitivo, confirmado, buscamos a un sintomático respiratorio. ¿Qué se llama sintomático respiratorio? Eso ustedes ya lo han llevado a medicina. Persona que lleva tosiendo por más de 2 semanas. Exactamente. Tos más de 14 días. Sin otra causa aparente, ¿no? Sin que tenga un resfrío, sin que tenga una laringitis, una neumonía o algo. Sino simplemente tos de más de 14 días sin etiología definitiva, ¿no? Entonces, ya con esto recién nosotros, teniendo algún paciente con esto, podemos hablar de un caso sospechoso cuando no hay todavía un resultado de laboratorio definitivo que nos confirme que ese paciente está expuesto a la SIDA. Y el caso definitivo ya es cuando ya tenemos la certeza, por ejemplo ya tenemos la vaciloscopía, o tenemos el cultivo, o tenemos tal vez la parte de imagenología que nos defina lo que tenga. ¿Llegó? Les encargo, vamos a quedar acá y después hacemos cuadro clínico. Que es algo más de esto protocolar, porque si yo sí me tengo que entregar. Me sale como error para mirar. ¿Como error? No le deja enviar. Ya o sea que ya lo enviaste, porque hasta la 1:30 tenía opción. Ah, no, mentira. No pasa, todavía 15 minutos. Si lo vuelves a abrir, Inténtalo. o ya lo enviaste. Ya lo envió, pero Yo creo que ya todos terminaron. Vamos a continuar para terminar temprano. ¿Ya? Entonces, ya vimos la parte inicial. Les mencioné de que la epidemia es muy importante. Sobre todo acá empezamos a hablar de lo que es la forma de transmisión, ¿no? Hay una pregunta que me hicieron si había de forma de que la madre lo podía transmitir al bebé. Sí, ¿ya? Hay 2 formas de transmisión. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la más frecuente? Que se sabe. Aerosol. Sí, pero esa es la hematológica. Eso en chino. Las gotículas Esa es la vertical, que sería la TB perinatal. Que es la tuberculosis perinatal. La otra es la más conocida, la inhalatoria. Que es a través del fluido, ¿no? Y en la inhalatoria, ahí sí ya tenemos las otras. ¿Cuáles son? Tenemos la tuberculosis pulmonar, a través de eso igual está la TB biliar, está la TB meningea, la TB osteomuscular, la TB ganglionar.
Es importante saber porque sí hay una transmisión. Cuando una madre está con una TB activa, sobre todo en el tercer trimestre, puede haber esta transmisión. Puede desarrollarse la tuberculosis perinatal, ¿ya? Sobre todo si la madre no ha recibido ningún tipo de tratamiento. De forma inhalatoria, la transmisión, podemos llegar a desarrollar todas estas formas clínicas, ¿ya? ¿Cuál es la más importante? Acuérdense que esta es la forma pulmonar, que es la más frecuente. Casi el 80% de los casos son TB pulmonares, ¿cierto? Y el 20% restante son estas formas, que son formas no pulmonares, ¿no? Son las extrapulmonares. Doctora, ¿la segunda cuál es? ¿Cuál? Miliar. Miliar. Ajá. Esta miliar también algunas la llaman diseminada, la TB diseminada. Esta es la forma más grave. De las formas extrapulmonares, en pediatría la más frecuente es esta, la TB ganglionar. ¿Ya? De las formas extrapulmonares en pediatría, esta forma es la más frecuente, la TB ganglionar. ¿Ya? Pero la más letal en pediatría son las TB meningias, son las que casi el 80% de letalidad tienen. Hoy el 20% que se salva queda siempre por secuelas. Por eso es importante su diagnóstico precoz y el tratamiento. ¿Ya? Y obviamente las osteomusculares o la miliar diseminada, esta sobre todo, esta forma clínica, está muy relacionada con los pacientes con VIH, con los que están inmunodeprimidos. ¿Ya? La miliar o diseminada. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de la forma de transfusión, Doctora, una pregunta. Entonces, en niños, ajá, ¿a más mortal cuál sería? ¿A extrapulmonar? la miliar y la meningia, A meningia. esas son las más letales, son las más graves, las formas más graves. ¿Ya? Pero las más frecuentes obviamente son las TB pulmonares, que son las que vemos con mayor frecuencia, en un 80% de todos los casos. ¿No era la ganglionar la más común? Fíjense, hay dos formas clínicas, que son la de forma general, forma pulmonar y la extrapulmonar. De la extrapulmonar, la más frecuente es esta, la TB ganglionar, pero estas extrapulmonares solo son el 20% de todos los casos, ¿ya? Y el 80% es esta forma pulmonar, que es otro tipo, que de manera general lo voy a entrar un poquito más didáctico para que no se confundan. Pueden haber dos tipos de presentación clínica, ¿ya? Como les mencioné, estas son la presentación clínica. De esta presentación clínica está la forma pulmonar, que sería la TB pulmonar, que es el 80% de los casos, ¿ya? Y acá la extrapulmonar, que sería el 20% de los casos. De esta extrapulmonar son todas estas que les puse acá, ¿ya? Todas estas de acá, ¿ya? Y de las extrapulmonares, la más frecuente en pediatría es esta, la TB ganglionar, ¿ya? Tuberculosis ganglionar. Ahora sí, ¿entendieron esa parte de la forma clínica? ¿Ya? Ok. Entonces, ya. Exactamente. Es igual que en el adulto ustedes igual lo han llevado así, ¿cierto? Sí. Solamente que en el adulto, a diferencia del pediátrico, la ganglionar no es tan frecuente. La que es más frecuente es la miliar en los adultos. Ahora, cuando hablamos igual de epidemiología, que yo les hablaba del contacto con un caso, la exposición al fluido que contiene el bacilo, todo, que la forma de transmisión puede ser hematológica y inhalatoria, las más
más frecuente es la inhalatoria. Una vez que el paciente pediátrico tenga contacto con ese bacilo, ahí hablamos de la primoinfección, del primer contacto. ¿Qué va a determinar que ese paciente llegue a desarrollar? Generalmente, aparte de los factores de riesgo que les he mencionado, incluye ahí también la edad. ¿Por qué la edad? ¿Por qué creen que la edad influye? Aquí un paciente expuesto a tuberculosis me desarrolla la enfermedad. ¿Qué pasa en los pacientes pediátricos? Porque ¿Qué el edad? sistema inmunológico. Exactamente, su sistema inmune está inmaduro aún, sobre todo en esos pacientes menores de 2 años. Por eso la edad también es un factor de riesgo. Porque todo paciente pediátrico menor de 2 años, aunque no tenga síntomas, que haya estado en contacto con un paciente TB confirmado, o sea, en tratamiento o iniciando tratamiento, tiene que tener tratamiento preventivo, ¿ya? Que lo vamos a hablar al final. Sí o sí tienen que tener, porque su inmunidad en algún momento lo va a desarrollar. Puede durar un mes, una semana o incluso hasta 2 o 3 meses, de repente con una infección latente, pero después va a determinar, o sea, lo va a llegar a desarrollar, porque su sistema inmune no llega a tener toda la capacidad de responder como un niño ya de 10, 11 años, ¿ya? Entonces, en esos niños, por ejemplo, de 10, 11 años, lo más frecuente es que tenga alguna comorbilidad o que sea algún tipo de inmunidad, una inmunosupresión que tenga, por alguna enfermedad o algún tipo de tratamiento, ¿ya? Por ejemplo, nosotros recientemente en la villa hubo un paciente de 14 años con TB, él llegó a desarrollar TB miliar porque tenía el antecedente de tener VIH. Entonces, sí hay, como le digo, casos, todavía hay y un poquito más frecuentes. Por eso que en pediatría, si bien tal vez no hacemos esa búsqueda del sintomático respiratorio, porque es más en adulto ese programa, pero sí lo tenemos que pensar, sobre todo en pacientes pediátricos que tengan neumonía con derrame, porque ahí hay que ir pensando en que ya hay, digamos, alguna asociación, algún tipo porque las neumonías como tal, muy poco frecuente hacen sus derrames, o neumonías que sean basales, como este paciente, hay uno de los grupos que vieron un paciente que estaba con neumonía en la villa, que tenía tomado casi todo en mi abdomen, en mi campo pulmonar, era así, tenía todo esto velado, toda una condensación bien definida. En esos pacientes debemos descartar, aunque no tengan sintomatología de TB, pero tenemos que descartar, ¿ya? Porque son pacientes que no han respondido y debe haber algún factor de riesgo. Entonces, menciona la literatura que sí o sí debemos descartar la TB porque son formas clínicas que llegan a ser. A diferencia, por ejemplo, radiológicamente en el adulto, ¿dónde más afecta? ¿Dónde hay las cavernas? ¿Cierto? Pero en pediatría sospechen cuando están las bases tomadas y no va a haber esa característica de las cavernas. En pediatría, la forma pulmonar radiológicamente se ve de todo. Puede haber infiltrado, reforzamiento, de repente una condensación o simplemente derrame pleural. Y ese paciente a veces está sin dificultad respiratoria. A diferencia de que cuando es un derrame, por ejemplo, por una neumonía, por una septicemia, ese paciente se ve tóxico, se ve con dificultad respiratoria. Pero en la TB no. Por eso se dice en pediatría que es la gran simuladora. Puede ser cualquier cosa. Los síntomas no son específicos. No hay algo que me diga sí, es una TB por tener 2 síntomas. Como por ejemplo en faringitis, dolor de garganta o fiebre, ya pensamos, ¿no? Pero acá no. Acá en pediatría lo que nos hace pensar es esos factores de riesgo, el contacto que tenga ese paciente con algún paciente adulto TB o algún tipo de una respuesta inadecuada o una evolución muy tórpida de alguna enfermedad infecciosa que normalmente a veces resuelve en 5 o 6 días. Estos pacientes generalmente prolongan esa evolución. Entonces, en esos pacientes hay que pensar en tuberculosis. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar de la forma pulmonar, que es la más frecuente. Dijimos que el 80% casi de los casos se presenta como una pulmonar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles van a ser el cuadro clínico característico de este paciente?
Solo estamos hablando de cuadro clínico, no les estoy mencionando todavía el diagnóstico como tal. Cuadro clínico. ¿Qué síntomas tendría que tener ese paciente? Tos. Una tos vespertina. Ya. ¿Qué más? Sudoración nocturna. Acompañada. Puede haber con escalofríos, ¿no? Fiebre. Pérdida de peso. ¿Qué más? Esta pérdida de peso sin causa aparente, ¿no? O sea, ¿qué? Hemoptisis. Sí. En los niños, como les dije, generalmente ellos no expectoran. Eso típico que hay en el adulto no lo van a encontrar. Entonces, más son estos síntomas. Entonces, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? El diagnóstico va a tener varios pilares, ¿ya? Entre esos, primero está el cuadro clínico que nos va a hacer sospechar, pero aparte tenemos que tener también el antecedente de contacto con paciente TB, con tuberculosis, ¿no? Cuadro clínico, el antecedente, entre el laboratorio, ¿qué pedimos? Baciloscopía. Exactamente, pero aquí ¿cómo tomamos la baciloscopía en los niños? ¿Cómo es en el adulto? Vamos a comenzar por ahí. El esputo, pero si en los niños no lo hacen, ¿cómo lo tomamos? No, hisopado no. ¿Cómo? Exactamente, con aspiración gástrica, con sonda nasogástrica, es de líquido gástrico. ¿Ya? ¿Cuántas amostras, doctor? ¿Cómo? ¿Cuántas amostras? ¿La muestra? ¿Cuánto? ¿Cuántas amostras? 2. 2 amostras. Ya. Aparte de la baciloscopía, ¿qué otro laboratorio pedimos? Ahí mismo siempre vamos a solicitar el cultivo, ¿ya? Siempre el cultivo. De otros laboratorios que solicitamos, no tan específico, las de imagen. En rayos X de tórax. Este es el menos específico, pero es el que nos hace sospechar, ¿ya? Hoy en día ya el rayos X solo nos da una sospecha diagnóstica, pero el que más a detalle de alguna lesión pulmonar nos puede llegar a dar es la tomografía o la resonancia magnética, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que la resonancia y la tomografía es demasiado costosa y aparte que se expone muchas radiaciones, no es lo mismo. Por eso es que se toma en cuenta todos estos parámetros para poder nosotros determinar si ese paciente está frente a una tuberculosis o no. Por eso un solo parámetro de estos no me hace. Por eso el diagnóstico de tuberculosis es integral, es completo, ¿ya? Entonces tenemos que tener sí o sí clínica con este paciente, el antecedente y alguna de estas dos cosas que nos justifique o que nos confirme nuestra sospecha, ya sea una baciloscopía positiva, un cultivo que nos haga. Incluso acá hoy en día hay pruebas rápidas donde a través de muestra sanguínea podemos ver los genes, o sea, toda la parte genética de estos bacilos, y es una prueba que dura 2 o 3 horas y ya podemos tener resultados, ¿ya? Esos son los famosos PCR que hay ahora. Claro que son un poquito más costosas, pero eso también se puede manejar, ¿sí?
Entonces, en las imágenes podemos buscar rayos X de tórax, la TAC y la resonancia magnética. E incluso, por ejemplo, cuando hay derrame pleural, se puede indicar también ecografía pulmonar, que es menos invasiva y que también ayuda. Sobre todo cuando es ganglionar, para buscar cadenas ganglionares a nivel del mediastino. ¿Ya? Nos ayuda igual. Doctora, ¿es vascoscopía sería con la zona nasogástrica? Sí, en el caso de los niños sí, a menos que sea un niño ya grande de 10, 11 años o un adolescente, obviamente ahí sí, ¿no? Les hacemos el estudio. Pero por ejemplo en los lactantes no vamos a poder obtener. Entonces sí o sí tiene que ser un aspirado gástrico, ¿ya? Y eso se hace con sonda nasogástrica, igual como en el adulto en la mañana, se toma las 2 muestras, ¿ya? Por lo menos unas 2 o 3 horas de ayuno, o sea, hay que decirle a la mamá que no le dé leche las 2 últimas horas antes del aspirado, para que no salga, solo salga el contenido lácteo, ¿no? Y sea un falso negativo. Entonces, todo esto ya para el diagnóstico. Entonces, una vez que nosotros tengamos el diagnóstico, vamos allá, obviamente, definir, ¿no? Si es nuestro paciente positivo o si es solamente una sospecha y tengamos que de repente solo hacerle un tratamiento preventivo. Entonces, para el tratamiento ustedes eso ya se lo saben, ¿cierto? ¿Cuáles son los medicamentos que utilizamos? ¿Cuántas Isoniazida. fases? 6 meses. 2 fases. 2 fases, ¿no? Eso ya. Vamos a ver. Vamos a entonces comenzar con el tratamiento. Acá vamos a tener primero el medicamento. Vamos a tener acá la dosis. La dosis es igual, esto acá es miligramos por peso, ¿no? ¿Ya? Sí. Y acá vamos a colocar la dosis máxima que debe tener diaria cualquiera de estos 2 medicamentos, ¿ya? Y obviamente esta es la fase de esta es la primera fase y acá vamos a hablar ya de la segunda fase. Põe deitado, amiga. O meu também vou pegar. No sé, muchos de repente han hecho su recurso mnemotécnico. Yo, para acordarme, generalmente siempre lo hago así. Me acuerdo del rico. Tal vez lo han escuchado. Ahí ya, desde rifampicina, isoniazida, ahí si ustedes aprenden el rifa ya tienen que acordarse cómo es. Esta es la L, la marcha. La dosis de la piracinamida es de 15 miligramos de la rifampicina, perdón, de 15 miligramos por kilo. De la isoniazida es de 10 miligramos por kilo. La piracinamida es de 35 miligramos por kilo. Y el etambutol de 20 miligramos por kilo.
protocolos para tratarlo, ¿ya? Se dividen a los pacientes sin VIH, sin ninguna comorbilidad o sin ningún tipo de enfermedades de TB grave, digamos, forma grave. Ese es el esquema clásico que utilizamos. Pero también hay otros esquemas que sobre todo se modifican en la duración del tratamiento. Hay esquemas que pueden ser hasta de 9 meses o de 12 meses. Eso va a depender de que ese paciente, si tiene tuberculosis, está asociado con VIH o es una tuberculosis de forma grave. Dependiendo a eso es que se utiliza más tiempo. Pero este es el esquema clásico que utilizamos en todo paciente con TB pulmonar o extrapulmonar, pero que no esté relacionado con otra patología, ¿ya? Entonces, los 4 medicamentos, estas son las dosis kilo peso, pero es importante saber esto, que son las dosis máximas diarias. Así ese paciente, si lo sacamos por kilo peso, pónganse, por ejemplo, que ese paciente que pesa 75, de repente le va a salir un poquito más de 600 miligramos. Esta es su dosis máxima, 600 miligramos al día. ¿Ya? Acuérdense que esta fase se da todos los días, ¿no? La primera fase es diario. Eso es muy importante, ¿ya? Estas son las dosis máximas. La segunda fase, ahí tiene una duración de 2 meses. La segunda fase ya no utilizamos los 4 medicamentos, ¿no? Utilizamos 2. Utilizamos la rifampicina y la isoniazida, ¿no? Igual, a la misma dosis. Igual a 15 la rifampicina, isoniazida igual a 10, pero utilizamos ¿por cuánto tiempo? 4 meses, ¿no? ¿Y cuántas veces a la semana? 5 veces semana, ¿no? No, 3. 3 veces, es intercalado, ¿ya? 3 veces a la semana. Acuérdense, primera fase, 2 meses, diario. Segunda fase, 4 meses, 2 medicamentos, rifampicina y isoniazida, solamente 3 veces a la semana. ¿Ya? Ahora, este es un paciente que nosotros hemos confirmado el diagnóstico, que hemos tenido el antecedente, cuadro clínico, tenía una imagen o un laboratorio que nos confirmó que era TB. Pero ¿qué pasa si ese paciente sí tenía el antecedente, pero nunca hizo clínica y los laboratorios no salieron normal? Pero sí estuvo expuesto. ¿Qué hacemos con ese paciente? Prevención. Igual tratamos. Entonces, ¿pero con qué esquema tratamos? ¿De la primera fase? No. La segunda fase y por 4 meses. ¿Ya? Ese paciente, acuérdense, asintomático, pero con contacto. El paciente TB confirmado. Ya no es que una sospecha, sino un TB confirmado que haya tenido contacto, pero un contacto no de minutos ni de horas, sino que ese paciente viva con el paciente, conviva por lo menos más de 3 horas en el día en el ambiente, ¿ya? Entonces, ese paciente que tenga laboratorio, le hayamos hecho vaciloscopía por el lavado gástrico y haya salido negativo, no importa, pero como tuvo el antecedente del contacto, se hace la segunda fase, ¿ya? Entonces, igual eso le pueden preguntar en el examen, ¿ya? Entonces, paciente confirmado, las 2 fases, pero paciente que solo estamos sospechando o por contacto, sobre todo si es menor de 2 años, se hace la segunda fase. No lo dejen ir así. ¿Ya? Menor de 2 años. Menor de 2 años sobre todo. Con contacto ya confirmado. Ya. Acá, claro, con el tratamiento. Obviamente este tratamiento es específico para el masivo, ¿no? Hay que ver si ese paciente, por ejemplo, ha debutado con una neumonía o con un derrame, obviamente tal vez tenga dificultad respiratoria o esté tal vez con algún síntoma, no sé, un síndrome bronquial obstructivo o algo más, se hace el tratamiento adicional, ¿no?
adicional a su esquema. Su esquema es lo básico. Lo demás ya depende de lo que tenga el paciente. ¿Ya? O si tiene diarreas tal vez, entonces igual se trata las diarreas, sin dejar de lado su esquema de la TB. Y obviamente la TB casi en todos los países que tienen mayor prevalencia son programas que se manejan. Y es un tratamiento sin costo alguno. Por eso es importante que nosotros hagamos el diagnóstico a tiempo. ¿Ya? Porque el paciente, si nosotros no llegamos a hacer el diagnóstico, el paciente pierde su oportunidad de llegar a tener. Y muchas veces se complican y fallecen. Y si hubiésemos hecho de repente un diagnóstico a tiempo, ese paciente podía de repente tener la posibilidad de tener más años de vida todavía. ¿Ya? Por eso, paciente pediátrico que sea contacto, nunca olviden eso. Paciente pediátrico con contacto con paciente adulto TB confirmado, sí o sí se trata. ¿Ya? Y a veces cometen el error de simplemente subestimarlo, no lo llevan o no lo tratan, o a veces ese niño debuta con neumonía y la mamá siempre va a ocultar, a veces esa información de que tiene el abuelo de repente TB, o la vecina estaba con TB y ella va y la visita, digamos, y entonces nosotros tenemos que estar ahí. Por eso que el pilar del diagnóstico no es solamente el cuadro clínico, es el contacto, es las imágenes, los laboratorios ya sea, incluso aparte de la vaciloscopía, de la PCR, también hay lo que se llama el PPD. ¿Saben qué es el PPD? Es la prueba que se hace para ver si hay la exposición al bacilo. Se hace en la parte del antebrazo. ¿Nunca han escuchado? ¿En adulto tampoco? Y esta prueba se hace con medición, o sea, se inocula de forma subcutánea el bacilo. Depende de la reacción que hay en la piel. Generalmente lo que hay que tomar en cuenta es la induración que hay. Por ejemplo, este está el brazo, se lo inocula de forma subdérmica y acá si hay una reacción, generalmente se coloca indurado y alrededor se hace eritematoso. Lo que tenemos que medir nosotros, porque se mide para ser positivo o de repente negativo, es la medición. Mayor a 5 milímetros ya es un PPD positivo. Y lo que hay que medir es esa induración. Lo que hay que medir. No la zona eritematosa que a veces igual suele ser. ¿Qué pasa? Que hoy en día a veces ya no lo logramos, ya no se hace el uso de esta prueba. Uno, porque la mayoría aquí estamos expuestos por la vacuna que hemos recibido de la BCG, que también cuando hay exposición de la BCG puede salir positivo y no necesariamente tienes que estar con la enfermedad. ¿Ya? Y lo otro, que muchas veces hay que esperar cierto tiempo, generalmente entre 12 a 24 horas para la lectura. Entonces, a veces los familiares o las mismas personas no llegan a tener los cuidados necesarios, porque a veces provoca dolor o picazón, empiezan a rascarse y a veces ya alteran el resultado. Entonces, por eso no se ve tan confiable. Por eso, hoy en día casi no lo utilizamos más la vaciloscopía, que hasta ahora y las pruebas serológicas. Esa es la prueba de la tuberculosis. Esa es la prueba de la tuberculosis, exactamente. ¿Ya? Entonces, de niños muy poco lo utilizamos. Ahora voy a hablar ya una vez. ¿Sí? Até quando é efetivo esse tratamento depois de a paciente ter tido contato com uma pessoa da família que fez o tratamento com a rifampicina e com a Isonacida. Sim, até quando é efetivo isso? Até quando funciona isso? Depois... 4 meses, tiene que tener 4 meses. 4 meses. 4 meses. Obviamente después de los 4 meses tú le haces nuevamente una prueba, ¿no? Un cultivo, un decán. Não, eu hablo que para começar a usar esse tipo de medicação, pode ser depois de bastante tempo dessa pessoa, Desde desse el bebê. momento que tú diagnosticas. E se passa ano, por exemplo, disso, pode hacer esse tratamento ou já não é? Después de un año ya no, ¿no? No. O sea, claro, porque ya ese paciente incluso ya ha debido terminar su tratamiento. Tiene que ser un contacto reciente, ¿ya? E incluso no importa, se dice que no importa que el paciente esté recibiendo el tratamiento, que es otra cosa, igual a algún error que cometemos, es
que a veces está recibiendo el tratamiento y dice, no, ya no es contagioso. Igual, ese paciente pediátrico tiene que recibir su preventivo. ¿Ya? Claro, obviamente, si ya ha concluido, ya ha pasado años, ese paciente ya está asintomático, no. O sea, no cuenta ya eso. Tiene que ser un paciente reciente, ¿no? Que ha estado con la enfermedad. Y ese es el contacto. Okay. Lo último, otra forma de prevenir, sobre todo las formas graves de la tuberculosis, es la vacuna, ¿no? La famosa vacuna, la BCG. ¿Qué saben de la BCG? Se da a nacer. Ya. Se aplica a todo recién nacido, ¿no? En las primeras 24 horas. Tiene que tener más de 2 kilos. Ajá. Se aplica al recién nacido, ¿ya? ¿La dosis cuánto es? ¿Cero cuánto? 0,1 ml. ¿Qué vía? Intradérmica. Intradérmica, ¿no? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más saben? ¿Qué tipo de vacuna es? Claro, sí, pero ¿qué tipo de vacuna? Não, essa aqui não olha. Não, ela quer saber que tipo de. Quinta composición, No. ¿Se acuerdan que cuando llevaron en inmunología, llevaron vacunas, llevaron cuáles son las de virus atenuados o vivos muertos, ¿no es? ¿Qué tipo de vacuna es esta? Seria atenuado. Exactamente. Es de bacteria atenuada. ¿Y cuál es la bacteria que me hicieron así? El Mycobacterium bovinis. ¿Ya? Entonces, por eso, por ser una bacteria atenuada, esta vacuna no se coloca en los pacientes con VIH, porque está como inactiva. Y al colocarle a un paciente con inmunosupresión, puede llegar a desarrollar la enfermedad. Entonces, por eso en el paciente expuesto al VIH no se coloca la BCG. Y no se coloca ninguna de las vacunas que tengan su componente, que sean virus o bacterias atenuadas. ¿Ya? Entonces, tomen en cuenta eso. ¿Ya? Por eso cuando vean en neonatología, paciente que sea hijo de madre con VIH, no se coloca la BCG. Hasta que tengamos todo el recuento de carga viral, si ese paciente es o no es, está o no está completo. Doctora, pero si puede decir recuento pasa de las 24 horas, ¿podemos aplicar? Se puede aplicar hasta los 14 años de la BCG. ¿Qué pasa? Que ya después de, obviamente, si pasa más tiempo, ya el paciente está expuesto, ¿no? Incluso hay países donde no la aplican. Por ejemplo, Estados Unidos no la aplican, porque no tiene supuestamente prevalencia de esta enfermedad. En cambio, nosotros sí, porque nuestra prevalencia es elevada. Por eso la aplicamos. Y obviamente la aplicamos lo más antes posible para que ese paciente con inmunidad ya disminuida por su edad, pues no se exponga a esos pacientes, ¿no? Porque hay pacientes igual con infección, como les dije, latente, que pueden estar entre nosotros, no están con la enfermedad como tal, pero sí tienen el paciente. ¿Ya? Entonces, por eso es importante saber igual parte de la enfermedad. Entonces, ¿cuál sería parte de la prevención, digamos, de la tuberculosis? Sería la vacunación, ¿no? Tratar de llegar a las campañas y todo recién nacido siempre esté vacunado. ¿Qué otra contraindicación? Por ejemplo, un recién nacido, un prematuro de 1900 o 1800 gramos, ¿puede estar vacunado? No. ¿A partir de qué edad? De 2 kilos. Exactamente. A mayores de 2000 gramos, ¿no ves? Esas son particularidades que tienen que saber de la BCG. ¿Ya? Cuidado que les nazca uno de 1800 y ustedes le coloquen, no se coloquen. Por la misma razón en la inmunidad, ya se espera los 2 kilos. Otra de las formas de prevención también, dijimos que los factores de riesgo estaban la parte socioeconómica, ¿cierto? El hacinamiento. Entonces evitar. Entonces cuando nos llegue ese paciente que tenga tuberculosis, que nosotros estemos implementando ya el tratamiento, hay que hacer igual educación, orientar a ese paciente. No sirve de nada si solamente le damos el medicamento y él va y sigue, digamos, haciendo todo el contagio en
casa, en todo lugar, ¿no? Que explicarle cuál es la forma de transmisión, cómo él puede contagiar no solamente a su familia, sino al resto de la población, cómo cortar esta cadena inmunológica, ¿ya? Y también, obviamente, mencionarle que ahí tiene que estar su ambiente donde él descansa o donde él está habitualmente, ambientado, totalmente aireado, que tenga siempre exposición al sol. Como dijimos, esta bacteria es muy sensible al calor, entonces tiene que estar ventilado, ¿ya? Y obviamente evitar la desnutrición y todo eso en los niños para no poder desarrollar esta enfermedad, ¿ya? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Ya. Eso es todo por tuberculosis, les di lo más resumido posible, ¿ya? Así que